El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentado a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisar a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos y cantamos. Cuando una persona, por lo regular, te invita, te hace una invitación: oye, te invito a mi casa a comer. ¿Tú qué esperas de esa invitación? ¿Qué esperas? Yo te invito a mi casa a comer. ¿Qué esperas de esa invitación? Que me reciba bien, primero. ¿Sí? ¿Qué más? Que sea acogido con cariño. Uy, que la quiere la chiquita monita, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Compartir. ¿Qué más esperas tú, Normita, de una invitación a comer? ¿Perdón? No, pero ya te invitó a alguien a ti. Si te invitan a comer, ¿qué esperas? Sí, que a ti te inviten a comer. Paz y le das las gracias, pero ¿qué esperas de esa invitación? Que me den de comer. Pues de perdida, ¿no? Si me estás invitando a comer, sírveme de comer. Se ve que tienes hambre, señora. Pero es lo lógico. Si yo te invito, ahora les voy a hacer otra invitación. Los invito a un party, a una fiesta. A ver, esta jovencita que está muy seria. Si te invito a una fiesta, ¿qué esperas? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gustan los paris? Sí. Te invito a un party, a la mejor discoteca de México. No sé, ya no les llaman discoteca, les llaman antros, ¿no? Antros, bueno, al mejor antro. ¿Cuál es el mejor antro ahorita? El Alebrijes. Ah, hijo, qué feo se oyó eso. Bueno, ¿y usted qué sabe? Lulo dice: sí, se me hace que usted también va ahí, ¿verdad?
Bueno, si yo te invito al alebrijes, para que no te fijes, ¿qué es lo que esperas ahí? Divertirme. ¿Qué más? Convivir. ¿Qué más? Conocer personas. ¿Qué más? Bailar. Pues, óigame, padrecito, pues, ¿qué se cree? Si lo invito, pues vamos a bailar. Nada más. ¿Usted qué está de metiche? Pues sí, ¿verdad? Una chelita. Usted cállese. Una chelita o algo ahí para tomar y unas botanitas. Ahora vamos con tu mamá metiche. A ver, yo le invito. ¿A dónde quieren que le invite? A ver, la invito a ver un partido de fútbol. ¿Le va a qué equipo le va de fútbol? Uy, le va a sus hijos. Sí, ya sé. No, pero ¿qué equipo de fútbol le van sus hijos? Al América. Bueno, no todo es perfecto aquí, ¿verdad? Yo no le voy a ninguno, no se preocupe. Pero bueno, si yo le invito a ver jugar a sus hijos, es más, sus hijos son seleccionados nacionales. ¿Qué edad tienen sus hijos? 21 y 19. ¿Juegan en algún equipo profesional? Están en el Monarcas. Tercera, los bajaron a cuarta. No. Ok. Vamos a suponer que los viera yo no sé nada de fútbol, pero algún entrenador, y se los llevara a la selección nacional. Y pues va a jugar el equipo para jugar el campeonato mundial de fútbol. Y tus hijos están en el equipo. Y yo te invito y te pago el viaje. ¿Cómo la ves? Sí, se pasa a poner ancha, redonda, que no cabes. ¿Qué esperas de esa invitación? A ver, yo te invito al partido. ¿Qué esperas? Verlos jugar. ¿Qué más? Ganen de perdida, ¿no? Pues óigame, ¿sí? Y un buen lugar, ¿no? Un buen lugar para poder ver, ¿no? O sea, de una invitación podemos esperarlo todo. Ahora, cuando ustedes a ver, levante la mano los que están casados o arrejuntados, o al menos una vez estuvieron, aunque se hayan dejado. Ok, recibiste una invitación para casarte, ¿sí o no? Y a veces en el YouTube ponen propuestas matrimoniales. A veces me mandan ahí videos de propuestas matrimoniales medio locochonas, ¿no? ¿Cómo fue tu propuesta matrimonial? A ver, con aquí, ¿cómo se le propuso a su vieja? Ay, si ella se te declaró a ti, estarás muy guapo. No, pero antes de que te dijera casarse, o sea, tú ya andabas con ella. No creas que fue por tu bonita cara. A ver, ¿cómo fue que tú le propusiste, aunque sea vivir juntos o ser novios? Tú le hiciste una invitación, ¿sí o no? Ya después que ella te haya jalado las greñas para que te casaras es otra cosa. Pero tú le hiciste una invitación a vivir juntos o a formar una familia, ¿sí o no? Ok, cuando tú recibiste esa invitación, a lo mejor no te lo esperabas o a lo mejor sí, yo no sé. ¿Qué esperabas de esa invitación? A ver, dime. Bueno, mejor no me digas. ¿Quién me quiere compartir de lo que esperaba de la invitación de matrimonio o de noviazgo que recibiste? No todos, porque me atarantan. A ver. Bueno, aquí mi mamá dice, ella esperaba de esa invitación formar un hogar, una familia. ¿Qué más? Tener hijos, de perdida unos 20, que valga la pena. ¿Cuántos tuviste? 2. Ay, qué gacha. 12. 2 hijos. No, total. ¿Cuánto? Nada más 2 hijos. ¿Cómo que nada más 2? Dijo crecer y multiplicados, no crecer y duplicados. No te preocupes, Jesús, José y María, dales más puntería y vas a ver. Si Santa Chabela tuvo cuando ya no podía, imagínate que no puedas, no, hombre, vas a ver. A ver, ¿tú qué esperabas de ese matrimonio, de esa invitación? Ya dijeron formar un hogar, ¿qué más? Lorena,
Lorena, ¿qué esperabas? Cuando te conquistó aquí don Bigotes y te dijo, quiero contigo formar un hogar. Ay, esto es luego. A ver, ¿qué esperabas tú de esa invitación? Tener una buena relación. ¿Qué más? A ver, por acá, mujeres, hablen ahora o callen para siempre. ¿Qué más esperabas de esa invitación? Formar un hogar, una buena... No, pero tú no estás casado, mijo. Ser felices. Vivir para... No, pues está medio en chino vivir para siempre. Vivir siempre juntos. A ver, doña Luz Dalia, ¿qué esperabas de esa invitación? A ver, formar una familia, tener hijos. A ver, ¿quién de ustedes esperaba ser feliz? Levante la mano los que esperaban ser feliz. Pues, oye, ¿por qué me caso? Porque quiero ser feliz. ¿Porque quiero ser qué? No les pregunto quién es infeliz porque se les nota en la cara a algunos. Eso no necesito preguntarlo. Pero cuando recibo una invitación es porque espero recibir algo. Pero imagínate que te cambiaran todo. Te invito a una fiesta y es más, tú vas a hacer el festejado. Tú vas a hacer la festejada. Te invito, voy a preparar una pachanga, voy a traer a los tucanes. No, que no los dejan entrar aquí, ¿verdad? Qué tucanes tan tranzas. Bueno, quién sabe por qué no los dejan entrar. Bueno, a la mejor banda o a la mejor grupo musical. Y voy a contratar más de 300 meseros para los miles de personas que van a venir a tu fiesta. Tú eres el festejado. ¿Qué harías? ¿Qué esperas de esa fiesta? Compartir con todos, divertirte, que todo el mundo, que conozcas a todos, ser el centro de atención, aunque a veces nos da pena, pero vas a ser el centro de atención. Ahora imagina, a ver tú, comer, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Pues no puede faltar. Muchos regalos, ¿sí o no? Oye, de perdida, si son más de 1000 personas, 1000 regalos. Si no, pues ¿a qué van? Bola de gorrones. Espero recibir. Oigan, y si yo te invito a una fiesta donde tú vas a ser el invitado y van a ser miles de personas y tú vas a preparar la comida y tú vas a servir las mesas y tú vas a atender a todos y aparte vas a limpiar todo y recoger todo cuando termine, ¿te interesa esa invitación? Como que dices, pues como que, o te invito a un matrimonio en donde en lugar de que tú vas a ser el centro, tú vas a servir, tú vas a darlo todo, aunque no te dé nada. Esa es la invitación del Evangelio. Hoy el Señor nos está invitando a un banquete. Normalmente pensamos el banquete, pues me voy a sentar bien a gusto y sírvanme, ¿sí o no? Y es más, me dan, ¿qué quieres? Cuando a veces me invitan a comer, y qué bueno que nos invitan a comer, porque no vamos solos, sino siempre vamos en comunidad. Y hemos ido a algún lado, la comunidad dice, ¿qué quiere padre? Le dan a uno para escoger. Y luego cuando saben que no como carne, entonces padre, le hice comida especial. Oye, se siente bien. Pero ¿qué pasa cuando la invitación que se nos hace, nosotros no queremos asistir? ¿Por qué? Porque se trata de servir, porque se trata de amar, de perdonar. Y fíjense la invitación tan interesante en el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. O sea, ya se está imaginando sentadito, bien a gusto, sirviéndose de lo mejor vino, porque es el banquete del rey.
Y uno empieza a pensar o quiere pensar que cuando se nos invita al reino de Dios es para tener un lugar, un puesto, para estar bien, para ya no sufrir. Incluso se nos presenta el cielo como un lugar maravilloso, un lugar donde todo sería alegría, todo sería servicio, todo sería alegría, sería paz. Pero la verdadera invitación se empieza a vivir aquí. Y es donde nos cuesta trabajo. Y entonces Jesús le contesta a este hombre: dichosos aquel que le dice este hombre, ¿no? Dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios. Y entonces Jesús le dice: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Y cada uno ponía un pretexto: tengo que ir a cuidar a mis yunta de bueyes que acabo de comprar, compré un terreno, me acabo de casar. No se trata de que no tenga que asistir a eso. O sea, si yo te estoy invitando es que desde la realidad que tú estás viviendo, lo hagas para servir, no para servirte, no para que tú estés bien, es para que tú hagas sentir bien a los demás. Esa es la invitación del reino, donde dejas de pensar en ti para empezar a servir a los demás. Y por eso muchos dicen: ¿sabes qué? No, es que me acabo de casar, porque yo quiero que ella me sirva, porque yo quiero ser feliz, porque yo quiero tener hijos. Y no es que sea malo eso, pero si no es desde la realidad del servicio al otro, no estoy aceptando el reino de Dios, no estoy aceptando esa invitación desde donde tú estás. Pero como me interesa más lo que yo quiero, como me interesa más estar bien yo, fíjense las disculpas. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego me disculpes. ¿Qué está pensando? En su terreno. No era malo tener un terreno, si aceptaba la invitación, es que ese terreno iba a ser para el servicio de los demás. No, es mío. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. El otro: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpes. Otra vez: no, es que son mías y las voy a poner a mi servicio. La invitación es: pon al servicio lo que tú tienes. ¿Pero por qué? Si a mí me han costado. ¿Por qué si yo he sacrificado mi vida? Y luego el otro, y este es el que más me encanta: acabo de casarme y por eso no puedo ir. La invitación en el matrimonio es a darte a esa persona, aunque esa persona sea un desgraciado y te falle. Esa invitación cuesta. ¿Pero cómo? Si a mí no, es que Por eso no todos aceptan la invitación de servir a Dios, de seguirlo. Es una invitación que se empieza a vivir aquí. Y podemos medio aguantar, cierto tiempo aguantas a don Saúl porque tiene un genio que ni él se aguanta. Y llega un momento en que dice: ¿sabe qué? Ya la fregada, ya no lo voy a hacer, ya me cansé. La invitación es todos los días, aunque me cuesta trabajo. Por eso, ¿quiénes son los que lo aceptaron? Los que no tienen nada, los fregados, son los que más dan. ¿Quiénes sí aceptaron? Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor le dijo: sal corriendo a las plazas, a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres. ¿A quiénes? ¿Quién da más, el rico o el pobre? Y el rico: no, hombre, ¿por qué voy a dar si a mí me costó? Los lisiados, o sea, imagínate que una persona que apenas se pueda caminar o que esté paralítico se ponga a servirte a ti. Y sí hay personas así, personas que están fregadas físicamente
y sirven más que muchos de los que estamos aquí completitos y sanitos. Luego dice, los ciegos y los cojos, y podríamos hacer toda una lista. ¿Quiénes son los que aceptan? Los que por definición necesitan más, y son los que no reciben, sino dan más. ¿Quién acepta la invitación? Piénsenlo bien, porque creemos que aceptamos la invitación de Dios cuando hacemos ciertas cosas, pero la verdadera invitación es ponerme al servicio de los demás. Y si les queda todavía duda, fíjense la verdadera invitación. Aquí Jesús está poniendo un ejemplo, pero ¿dónde va a tener esa explicación plena de esta invitación? En la pasión. Y lo dice Pablo en la primera lectura a los Filipenses. Dice algo muy interesante: hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿A qué vino Jesús? A servir, a salvarnos. ¿Él tenía necesidad de eso? No. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Tenemos que tener los mismos sentimientos. Y el sentimiento no se trata de, ay, siento bonito. El domingo pasado, hace 2 días, yo les preguntaba a la gente, a ver, Marielita, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Shh, calladitos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Si no me contestas, no, reprobada. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? A ver, el de amarillo. Ay, si estuvo en misa. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, reprobada. No, reprobada. No. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Y entonces, cuando escuches y entiendes que solamente hay un solo Dios, a Él solo lo amarás. Pero mientras tú no entiendas que hay un solo Dios, no puedes amar, porque te vas a repartir entre muchos diosesitos. Entonces el primer mandamiento es aprender a escuchar. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Y ahora sí, lo que nos dice tener los mismos sentimientos de Jesús. ¿Cómo nos dice que tenemos que amar a Jesús, a Dios? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Eso Jesús vino a hacer cuando acepta. Dios Padre invita al Hijo a un servicio. Ve a salvar a mi pueblo. Y Él dice, vengo a servir. ¿Se le reconoció? No. ¿Se le aplaudió? Menos. Murió como un perdedor, como un fracasado. Pero Él vino a servir. ¿Quién acepta esa invitación? Que te manden por un tubo, que tu marido a lo mejor te ponga los cuernos y tú lo sigas sirviendo. No, padre, está loco. Que te maltraten y tú perdones y lo des todo. A la fregada. Por eso la invitación no todos la aceptan. Y ahí es donde nos cuesta mucho, mucho trabajo. Y luego dice, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. O sea, Él sabía quién era. Él era Dios, o Él es Dios, pero no se quedó en la actitud de yo soy Dios, se abaja para servirnos. Es la invitación que Él viene a hacernos. A través de Jesús, el Padre nos invita a todos al banquete de su reino. La pregunta es, ¿estás dispuesto a servir sin que nadie te reconozca, te aplaude o te agradezca? Y luego, miren, dice, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. ¿Se qué?
¿Y qué es la humillación? ¿Qué es la humildad? A ver, doña Teresita, ¿se acuerda? Porque ya lo hemos visto aquí. Si no me contesta, ya sabe. Castigada. La pongo ahí en la esquina con sus orejas de burro. A ver, ¿qué es la humildad? ¡Ay! Chulita vieja preciosa. Le voy a... un besote. Le atinó. La humildad es vaciarse de todo para llenarme nada más de Dios. Y dice, lo dice aquí, se humilló a sí mismo. Por eso vino a servirnos. No que Él necesitara vaciarse, pero Él nos enseña como hombre a vaciarnos, a pensar no en nosotros, sino en cómo servir a ese viejo desgraciado que es tu marido, a esa vieja histérica menopáusica que es tu mujer, a esas nueras que no toleras y que te caen gordas, a esos vecinos que como dan lata, que hacen ruido y que no friegan, que más bien no sirven, pero como friegan. ¿Cómo yo los voy a servir? Esa es la invitación del reino. Por eso Dios nos vuelve a preguntar, ¿quién acepta esta invitación? Y unos mejor se agachan para no contestar y están buscando cucarachas por el piso, porque pocos aceptan esta invitación. Por eso dice el texto, muchos son los llamados, pocos los escogidos y más pocos los aventados, más pocos. Luego dice, así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia. ¿Por qué? Y decíamos el domingo, ¿qué es la obediencia? ¿Para qué voy a obedecer a mi mamá? ¿Te acuerdas cuando te dijo tu mamá, no te cases con él? Y ahí vas de terca, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Yo me caso. ¿Para qué sirve obedecer? ¿Qué significa obedecer? ¿Para qué obedezco a mi mamá? ¿Para qué obedezco a mi papá? ¿Te gusta obedecer, mija? ¿Mandé? ¿Te gusta obedecer? Solamente en lo que te conviene, ¿sí o no? ¿Para qué obedezco? A ver, don Jaime, lo dije el domingo. A ver, don Jaime, ¿para qué obedezco? Acuérdese. ¿Para qué obedezco? ¿Quién se acuerda? Para dejarme amar por Dios. La obediencia es aprender a dejarme amar por Dios. Y yo les planteaba, y había un grupo de aquí, unos niños, unos jóvenes, creo, o estaban sentados de aquel lado. Y yo le decía, ¿quién es tu mami? Esta señora. Vamos a suponer que tú aprendas a amarlas a ellos como ellos quieren. ¿Cuántos permisos necesitan para que ellos sientan que los amas? ¿Quieren? Si tú los vas a amar como ellos quieren, todos los permisos. Permiso de novio, permiso de llegar tarde, permiso de esto, permiso del carro, permiso del dinero. ¿Vas a amarlos como ellos quieren? Pues no, ¿verdad? Y qué difícil es que ellos obedezcan. ¿Por qué quieres que te obedezcan? Porque es la manera que tú le estás diciendo, te quiero. Pero ella lo entiende. ¿Qué hace? Te tuerce la boca, pone los ojos en blanco, parece exorcista, o truena la boca. ¿Qué diferencia hay entre tú y ella y tú y Dios? No nos dejamos amar por Dios. Qué difícil. Pero la obediencia es para aprender a dejarnos amar por Dios. Y miren este planteamiento. Dice, por obediencia aceptó incluso la muerte. ¿Aceptó qué? Y una muerte de cruz. ¿Una muerte de qué? Una muerte de fracasado, de perdedor, de inútil. Como dicen las muchachas, de loser. Así tienes la L aquí. Murió como un fracasado, abandonado. ¿Quién de ustedes acepta esa invitación?
Ay, no, padre. Pues no que son cristianos, no que somos católicos, apostólicos y remonos. Tú sí la aceptas, mijo. Vente para acá conmigo para que te quedes de monjito. No, te metas de padrecito. Ni los padrecitos queremos, ni a veces las monjitas. No queremos. Es una invitación a no ser el centro. Es una invitación a humillarte y a servir. Y qué difícil. ¿Y saben por qué? Porque estamos tan llenos de tantas cosas. Por eso es tan necesaria la humildad. Vaciarme de todo para llenarme solamente de lo que Dios quiere. Y esto es hacer la voluntad de Dios. ¿Hacer la qué? Y es precisamente en esta obediencia. La obediencia tiene que ver con la voluntad de Dios. Mucha gente me pregunta: Padre, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Le digo: tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Tú quieres que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer en ese momento, en un momento puntual. Pero eso no es buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios perdón, ya es la edad. Buscar la voluntad de Dios no es solamente si me caso o no me caso, si estudio o no estudio, si mando por un tubo o no a mi esposo. Eso no es buscar la voluntad. Eso es simplemente para que te resuelva un problema. No nos hagamos tarugos. Eso no es buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no significa buscar qué es lo que voy a hacer en determinado momento. No es un hacer, es un ser. ¿Qué es la voluntad de Dios? No consiste en hacer cosas, significa en ser reflejo del amor de Dios en todos los ámbitos. Por eso muchas personas cuando dicen o piensan que quieren hacer la voluntad de Dios, esperan una respuesta. Es que ya le pregunté a Dios y no sé qué es lo que quiere que yo haga. Es que, repito, lo que tú estás buscando es una solución a un problema, pero no quieres aceptar la invitación que Dios te está haciendo para participar de su banquete. ¿Cuál es el mayor banquete que recibimos? La Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? El banquete donde Cristo se sacrificó. Participar de la Eucaristía es participar de el sacrificio que yo, unido al de Cristo, hago por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis enemigos, por los que me lastiman, por los que me caen gordos. ¿De qué sirve servir o atender al que me va a retribuir? Esto lo decía el Evangelio de ayer. También nos decía el Evangelio de ayer de Lucas 14, 12 al 14. Fíjense, en aquel tiempo Jesús dijo al jefe, acá está, yo dije, gracias. Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Y vuelve la invitación. Y fíjense lo que le dice: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensa. Entiendan a qué se está refiriendo cuando invites, a qué se está refiriendo cuando sirvas. O sea, si yo quiero a mi mamá, pues es lógico que ella me quiera, ¿sí o no? Porque es mi madre. Esto es lo normal. O sea, voy a servirla, pero hay quienes ni siquiera lo hacen con sus seres queridos. O sea, si no soy capaz de servir y de amar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi esposo, ¿cómo fregados voy a poder servir al otro? Pero el Señor cuando dice: oye, no te conformes solamente con servir a ellos, porque ellos te van a servir. El problema es cuando yo espero que me sirvan y me fallen. Cuando yo espero que mi esposo no me falle y me falla, me pone los cuernos o se va con otra. Y entonces el Señor dice: cuando des una comida o una cena, o sea, cuando invites a servir a alguien, o sea, más bien, cuando tú te pongas a servir a alguien,
No sirvas solamente a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque ellos también te van a pagar porque te quieren, porque te aman. Y ellos también te van a invitar a su vez, o sea, también ellos a su vez te van a servir. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, que son los mismos que están invitando Jesús en el Evangelio de hoy. ¿A quienes invitó? A todos, a los que ya tenían esa invitación, pero no quisieron servir. Entonces inviten a los desgraciados, a los que supuestamente tenían que haber servido, a ellos les van a enseñar cómo servir. Los que están más fregados son los que mejor sirven, porque están tan vacíos de todo y son capaces de darlo todo. Hay personas que vienen a dar sus granitos de arena. ¿Y saben quiénes son los que dan más? Los más pobres. A veces vienen conmigo: Padre, le doy lo de mi mes, 10 pesos. Y con esos 10 pesos, esa señora podía haber comido algo mejor, pero lo entrega. Y no me refiero solamente por lo de la iglesia, me refiero en todos los ámbitos. Por eso, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Quiero terminar esta reflexión con respecto a la voluntad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Significa que todos mis actos van a reflejar el amor de Dios por mí y de mi amor por Dios. Eso significa hacer la voluntad de Dios. No significa simplemente que Dios te va a decir: vete por aquí o vete por allá. A veces sí lo dice claramente, como con José: toma al niño que lo quieren matar, sal huyendo. Pero la mayoría de las veces Dios no te habla, te manda un mensaje, o te manda un angelito, o un email, o un Facebook: mira, quiero que hagas esto. Dios te da la libertad. ¿La qué? En esa libertad que tengo que ver si ese acto que estoy haciendo va a servir para ser reflejo de mi amor por Dios y del amor de Dios que tiene por mí. Si no, no sirve. Y con esto termino. Quiero que meditemos el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando hay un pasaje muy interesante en este. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se los voy a plantear rápidamente. El rey es Saúl y está en guerra contra los filisteos. Y hay un personaje, así como yo, muy fuerte, con un abdomen de lavadero, con todo y cobija. Se llama Goliat. Y todos los días sale a retar a todo el pueblo judío. Les dice: perros, a ver, mándenme uno que se enfrente conmigo. Y todos los judíos, bien zacatecas, bien cobardes. Ninguno se atreve, ni siquiera Saúl, que era una cosota grandotota y era el rey, se atrevía. Ese es el contexto. Dice así el capítulo. Dice: reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca en Fesdamín. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle de Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat, de 6 codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5,000 sícolos de bronce, aproximadamente más de 200 kilos. Imagínate, una armadura de 200 kilos, pues ¿quién la va a aguantar? Y dice: tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un engullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Un hombre normal no puede ni siquiera levantarla. Su escudero le precedía.
Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Como tú comprenderás, el servicio. Traten de ver esta imagen de batalla, la batalla que tú estás librando en el servicio. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Te enfrentas a un Goliat que tú no puedes. Y lo que haces es, te da miedo y mejor te retraes. ¿Sí está claro? Ok. Era David hijo de un efrateo, el de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se habían ido a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos marchaban a la guerra era Eliab, Abinadab y Samá. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. O sea, salía y retaba a todo mundo. Salía y los retaba y les decía: a ver, ¿quién le entra a los cocolazos? ¿Quién es lo suficientemente valiente para vencerme? Piensa en Goliat, con esa persona o esa situación que tú estás viviendo y que te cuesta trabajo. Dice: el filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: toma para tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre a llevarlo al campamento donde tus hermanos. Y estos 10 requesones llévalos al jefe del millar. Entérate de la salud de tus hermanos, toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle de Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño en guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé, y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas que traía encima en manos del guardia y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y le oyó David. Al ver a aquel hombre, todos los hombres de Israel huyeron delante de él llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate colmará el rey de grandezas, riquezas, y le dará a su hija, y librará del tributo de la casa de su padre de Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar las huestes del Dios vivo? ¿Para qué voy a hacer la voluntad de Dios? Para manifestar mi amor por Él y su amor de Él por mí. Eso es la búsqueda. No es hacer un momento puntual, es un estado de vida. Hacer la voluntad de Dios es un estado de vida, es un ser, no un hacer. ¿Sí me entienden la diferencia entre hacer nada más algo que ser? El ser te implica todos los ámbitos de tu vida. El hacer solamente, como cuando limpian para que vea la suegra, ¿sí? Los hijos cuando ayudan el quehacer no hacen así. Limpian ustedes, así mi mamá nos decía cuando le ayudábamos: ay, ustedes nada más limpian como por donde ve la suegra, ¿sí? Porque todo lo poníamos debajo de la alfombra. Entonces, la gran diferencia entre el ser y el hacer. Ok, dice, ¿dónde me quedé? Ay. Ok, aquí dice: ¿qué se hará este hombre que mate a este filisteo y aparte la afrenta de Israel? Bueno,
Dice, se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres, y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo, ¿para qué has bajado y a quién has dejado aquel rebaño en el desierto? O sea, David está preguntando y los hermanos, cállate, metiche. Los hermanos mayores están diciendo, no, tú cállate, ¿qué estás haciendo? No estoy diciendo nada de ti, Dice, y lo están callando, no hables, no esto, nos pones en vergüenza. Has bajado para ver la batalla. Respondió David, pues ¿qué he hecho yo? Es que uno no puede hablar. Cualquier semejanza con la realidad. Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y las contaron ante Saúl, que le hizo venir. O sea, David empieza, es el único que siente coraje, porque se está afrentando el amor de Dios, la honra de Dios, y este carajo es un chamaquito, así un poquito más grande que este flaco. Es un chamaco y él está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué consiste en la voluntad de Dios? Demostrar el amor de Dios a los demás. Eso es hacer la voluntad de Dios. Repito, hay veces puntuales donde Dios te puede decir, haz esto, pero mientras Dios no te hable como le habló a José, o como a María, o como a muchos de los hombres de la Biblia, Dios te da la libertad. Lo importante es si en esa libertad yo estoy dando a conocer el amor de Dios. ¿Sí entiende? Entonces, fíjense, David es llamado por Saúl, dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. Niño, cuando decimos la palabra niño, para todos, ay, es un niño precioso que hay que quererlo. En la cultura judía, el niño era menos que nada. Era importante porque iba a llegar a ser un hombre, pero mientras no servía. Entonces cuando el rey le dice, eres un niño, o sea, no sirves, vete. Cuando crezcas entonces sí puedes hablar, ahorita no sirves. Y dice, respondió David a Saúl, cuando tu sierva estaba guardando el rebaño de su padre, venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se le arrancaba de sus faces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado las huestes del Dios vivo. Es el celo de David por su Dios. ¿Hay celo por tu Dios en tu matrimonio? ¿Hay celo de Dios en tu enfermedad? ¿Hay celo de Dios en tus problemas? Entonces no estoy viviendo la voluntad de Dios. ¿Sí entienden la diferencia? Aquí está la clave. Luego dice más adelante, tu siervo ha dado muerte al león y al oso, al filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado las huestes del Dios vivo. Añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete y Yahvé contigo. Pero aquí hay algo interesante. Saúl, que era un torote, le manda poner a David la armadura, y David no podía ni moverse. En ningún momento David le dijo, oye Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo quieres que lo mate? Oye, ¿quieres que le mate con mi bolsita tejida o con qué? No, él no está preguntando cómo hacerlo. Él simplemente se deja guiar por su amor a Dios. Entonces viene el combate. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl, no puedo ni caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. En ningún momento le dijo, Señor, ¿quieres que lo estaba moviendo? Su celo por Dios. Luego dice,
Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos, 5 piedras, los puso en su zurrón de pastor y su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. La historia ya la conocen. Se enfrenta al gigante y lo mata con una piedra. ¿En qué momento Dios le dijo, quiero que vayas, no utilices el arma? No, yo voy a enfrentarme a él con la fuerza de Dios, por amor a Dios. Dios no le dijo, agarra unas piedras para que lo mates. Dios utilizó la historia de David, la persona de David, dejándolo en la libertad. Simplemente lo que era más grande era su celo por Dios. Ahí es donde empiezo a vivir la voluntad de Dios, en el celo. ¿Para qué voy a hacer la voluntad? Señor, quiero hacer tu voluntad. Es porque quiero que otros te conozcan y conozcan el amor de Dios. ¿Sí entendemos? Por eso, cuando el Señor nos habla y nos dice en el texto, a ver cuántos quieren ir. Un hombre preparó un banquete, convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y no puedo ir. ¿Qué pretextos le pones tú a Dios para no servir? La invitación está. Y cuando participas de la Eucaristía, estás participando del sacrificio. Jesús vino a servirnos. Y Él vino con su sacrificio a mostrarnos su amor por Dios y su amor por nosotros. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos servir a través de nuestra enfermedad? Hoy le dijeron a mi mamá que tiene principio de Parkinson. Y bueno, ya le dije que se tiene que hacer, cuidarse y tomarse su tratamiento que le digo, pero viejita terca no quiere. Pero yo le pregunto a ella, como le pregunto a todos los que están enfermos, ¿cómo puedo servirte desde mi enfermedad? Señor, quiero hacer tu voluntad. Tú me invitas al servicio. A lo mejor esta enfermedad, esperemos en que no, pero si se le agudiza o se le pone peor, este servicio a lo mejor mi madre lo puede ofrecer por la salvación de un pecador, de un desgraciado, a lo mejor hasta de mi cuñado, el cuñado que casi mata a mi hermana y a mis sobrinas. Y a lo mejor es fácil que pida por su hijo hacer, yo soy su consentido, yo sé que soy el que más me quiere. Bueno, eso le dice también luego a mis hermanos, quién sabe, ¿verdad? Pero qué difícil al hombre que destruyó la vida de mi hermana. ¿Quieres servir en la mesa, María Luisa? Ven y ofrece esto por ese yerno que tanto daño le hizo a tu hija. Ay, mejor me quedo callado, ¿verdad? La invitación está. ¿Cómo quieres aceptar la invitación? Ahí se los dejo de tarea. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Hacer la voluntad de Dios, repito, no es un hacer, es un ser. En donde el Señor te dice, María Luisa, Jaime, Saúl, Teresita, y cada uno, yo te invito a este banquete, donde yo me parto y me doy. ¿Estás dispuesto a partirte y a darte? A los que secuestraron a tu marido,
a los que asesinaron a tu hijo, partirte y darte. Cierren sus ojos y vamos a decir: Señor, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo acepto la invitación que tú me has hecho desde el momento de mi bautizo, pero que mis padres ni mis padrinos me habían enseñado. Hoy, Señor, tú me abres el entendimiento para poder comprender la trascendencia de este llamado a participar de tu banquete que vengo a celebrar cada vez que participo de la Santa Misa. Hoy, Señor, yo reconozco que me cuesta trabajo, porque en ningún lugar se me había invitado para ser el último, para sufrir, para sacrificarme, para dejar de pensar en mí. Normalmente las invitaciones es para hacerme sentir mejor, para recibir regalos, para poder comer, para sentirme seguro, para buscar la felicidad. Pero esta invitación que tú me haces sobrepasa mi capacidad y mis fuerzas. Yo no puedo. Por eso, Señor, me quiero vaciar de todo mi egoísmo, de todos mis miedos, de todos mis traumas. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono a todas las personas que me han dañado, que me han lastimado, desde mis seres queridos hasta mis enemigos. Yo les perdono en tu nombre. Pero sobre todo, yo les pido perdón a todas las personas que me han dañado. Yo les pido perdón a esas personas que me han traicionado, que han lastimado con sus palabras, con sus acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo, mi corazón y mi alma. Yo les pido perdón. Porque supuestamente, al ser bautizado, al hacer mi primera comunión, y cada vez que participo de la Eucaristía, estoy aceptando esta invitación de servirlos, de amarlos, de perdonarlos, de sacrificarme por cada uno de ellos. Y no he sabido hacerlo. Les pido perdón porque me quedé con el odio, con el rencor, con la frustración, con el miedo, con el sentimiento que me ha alimentado. Hoy, Señor, en tu nombre, por primera vez, quiero aceptar libre y voluntariamente esta invitación a formar parte de este banquete. Hoy, Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mis pensamientos, mis sentimientos
pero sobre todo, también te entrego mi cuerpo, mi enfermedad. Yo sé que tú tienes el poder para sanarme, para liberarme. Pero si tú quieres, si tú permites que yo te sirva desde esta enfermedad, yo te entrego mis dolores, mis incapacidades físicas para hacer las cosas como antes las hacía. Te las entrego a ti, Señor Jesús, para el servicio de las personas que más daño me han hecho y que nunca he sabido servirles por mi egoísmo y por mi pecado. Yo creo en ti. Y si es tu divina voluntad, tú me puedes sanar. Tú me puedes liberar en este momento de esta enfermedad. Pero quiero aprender a hacer tu voluntad. No en un solo momento, sino dando a conocer el gran amor que tú tienes por mí y que quiero tener por ti. Señor Jesús, hacer tu voluntad significa darte a conocer a los demás este amor inmenso que me hace capaz de renunciar a mí, de morir a mí, para que otros se salven. Señor Jesús, te entrego también a mi familia, que me ha fallado, que me ha lastimado, especialmente los que me han traicionado, los que han abusado de mi confianza y de mi amor. Yo les perdono. Pero no solamente me quedo en el perdón. Te ofrezco mi dolor, mi sacrificio por la salvación de ellos, para darte a conocer a ellos. Gracias, Señor, por esta palabra que se me ha predicado, que se me ha enseñado. Ahora, Señor, quiero vivir haciendo y viviendo en tu divina voluntad. Amén. Agachen su cabecita. Ustedes han ofrecido, ahora yo como sacerdote pido por ustedes. Aquel hombre o mujer, joven o niño, anciano, que verdaderamente haya entendido y haya querido aceptar esta invitación, que es la que celebramos en cada misa, de sacrificarme, de servir, de no pensar más en mí sino en los demás, de darlo todo y quedarme sin nada, solamente para dar a conocer a Dios. Ahora, como ustedes no pidieron, yo pido por ustedes y yo los bendigo para que el Señor sane sus corazones y sane estos cuerpos dañados, estos cuerpos enfermos. Que sea un testimonio, pero que ya no nos quedemos atorados con la salud física, que vayamos más allá de la salud física, que vayamos más hacia la voluntad de Dios, hacia hacer y vivir en esa divina voluntad, solamente para darlo a conocer a Él y a los demás, cuánto amor les tiene Dios. Por eso yo los bendigo, los consagro, los libero de toda atadura, de toda enfermedad, de toda opresión o obsesión, y los cubro con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a continuar participando de esta invitación. Cuando vengo a misa le digo al Señor, acepto lo que tú me pides, a lo que tú me estás invitando, a servir a mis hermanos. Pongan sus manitas para bendecir su ofrenda. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento.
y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.